Hermanos, que Dios les bendiga. Después de un jueves de descanso, Dios conoce las circunstancias. Nos volvemos a reunir y damos gracias a Dios por el privilegio de poder compartir el estudio bíblico de este jueves. Vamos a iniciar una nueva serie de lecciones que se llama Miembros de su cuerpo. Y la lección número 1 es la vida cristiana. Esta lección número 1 la vamos a desarrollar en 2 o 3 jueves. La base bíblica se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 9, también Efesios 2, 8 y 9, y la carta del apóstol Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. En esta primera reunión, en este primer estudio, solamente haremos una introducción del estudio bíblico. Partimos, hermanos, de una realidad que todos los participantes de este estudio tan importante somos cristianos, algunos con bastantes años de vida cristiana y otros con pocos años, pero todos ya somos cristianos porque hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador y Señor, y desde que creímos en Él y confesamos con nuestros labios que Él era nuestro Salvador y Señor, entonces iniciamos un camino hacia la eternidad. El camino en la vida cristiana tiene un punto de inicio que es el momento en que confesamos a Cristo y una meta final que es la vida eterna con Él. Entonces en ese camino vamos a tener la necesidad, y lo hemos vivido, de dar pasos cada día hasta llegar a esa meta final. El primer paso ya lo dimos, que es al escuchar el mensaje de salvación y orar con el pastor o con aquella persona que nos llevó a Cristo y dijimos, sí, yo creo que Jesús es mi Salvador. Ese fue el primer paso que dimos. El segundo paso, y es el que intentamos repetir, porque muchos de nosotros ya aprendimos la teoría y la práctica de lo que es la vida cristiana, pero el segundo paso después de creer es aprender de la vida cristiana, aprender cómo será ese camino hacia la eternidad, cómo lo vamos a vivir. Y para eso he escogido este material que se llama Miembros de su cuerpo. El autor se llama Gary Teja y tiene 5 lecciones que están diseñadas para ser utilizadas con nuevos miembros de la iglesia o con los que se preparan para ser miembros. Pero el material aborda temas como la vida cristiana, los derechos y responsabilidades, los sacramentos. Entonces creo yo que es bueno refrescar un poco en nuestra memoria esas lecciones y esos aprendizajes que son tan importantes, que posiblemente nosotros los recibimos, en mi caso, por ejemplo, hace más de 46 años, entonces realmente es necesario refrescarlos. Y fíjense que son 5 lecciones. La vida cristiana es la que estamos empezando hoy, privilegios y responsabilidades del cristiano, que es la segunda. La tercera se llama los sacramentos, la cuarta la iglesia, la quinta es los credos. Y hay unos anexos o apéndices que son como evaluaciones. El primero es de las lecciones 1, 2 y 3 y el segundo de las lecciones 4 y 5. Luego que ya nosotros estudiamos el material y aprendimos en el caso de personas que están empezando a conocer al Señor, el tercer paso sería el bautismo, ¿verdad? Que es el que nos hace miembros de la iglesia. Nos hace miembros de la iglesia de Cristo en todo el mundo y especialmente de la iglesia presbiteriana Nueva Jerusalén en particular. Y después del bautizo, ¿qué pasa? Entonces ahí el material dice, ahora que usted es cristiano, implica que usted debe vivir una vida cristiana. Y de esta enseñanza del material sacamos la conclusión de que muchos vivimos una vida cristiana a nuestra manera de pensar, acomodada a nuestros gustos, y es necesario que volvamos al tema para entender lo que es la vida cristiana. Además de que es importante porque hay enseñanzas que se están dando en otra iglesia
o que las estamos oyendo en la radio o en la televisión, y por eso a veces nos confundimos. ¿Qué significa que vamos a aprender de la vida cristiana? Aprender ese tipo de vida. Si somos estudiantes, hermanos, nosotros vivimos como estudiantes. Si somos agricultores, pues trabajamos en agricultura y nos comportamos y vivimos como agricultores. Si somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos. De ese es el punto de partida. Empezaremos a conocer lo que es y lo que no es vivir como cristianos. Antes de concluir esta reunión, esta lección, que es la introducción, vamos a ver primero unas imágenes y algunos puntos con los cuales se relaciona equivocadamente a un cristiano. Vamos a ver cómo en muchas personas creen equivocadamente lo que es ser cristiano. Uno de los más simples, podríamos decir, es que un cristiano se identifica por su ropa. Y de hecho hay personas en ciertos grupos religiosos que tienen una vestimenta que los identifica y solamente usan esa vestimenta. Entonces eso ha dado a pensar que ser cristiano es cargar cierta ropa, ¿verdad? Eso es un error. Otro error es un cristiano se reconoce porque lee su Biblia y ora. Hermanos, realmente hay muchas personas que leen la Biblia y que oran y hasta comparten textos bíblicos en las redes sociales, pero no son cristianos ni tampoco viven como cristianos. Entonces, vamos a ver el primer punto, que es el que da lugar a error. Salvación por obras o sin obras. Fíjense que hay ideas equivocadas con respecto a lo que es la vida cristiana y algunas se enseñan en las mismas iglesias. Por ejemplo, la salvación por obras. Muchas iglesias enfatizan el hacer obras. Hay iglesias que casi no le dan importancia al culto, no le dan importancia a la educación cristiana y se enfocan específicamente en hacer obras, como que fueran obras de caridad, obras de beneficencia, y ellos piensan que por hacer esas obras ellos están viviendo la vida cristiana, que eso es realmente vivir la vida cristiana. Pero ¿qué dice Efesios 2, 8 y 9? Ese texto dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? No somos salvos por las obras. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. La salvación, mis hermanos, es por gracia, es un regalo de Dios. No hacemos nosotros nada de nuestra parte para obtenerla. Entonces no vamos a ser salvos. Es posible que usted haga obras de caridad, obras de beneficencia personales, que las haga para gloria de Dios y que realmente no se tome fotos porque las hace ni lo publique, pero no es eso solamente ser cristiano. Y de hecho, mis hermanos, aquí es donde está la confusión, porque si nosotros vamos a pensar, bueno, entonces si yo no me voy a salvar por obras, pues no hago ninguna obra. Solo cumplo con las ordenanzas de la iglesia, voy al culto, asisto, participo, pero no tengo que hacer obras porque ya sé, ya aprendí que las obras no me van a ayudar. Entonces, para eso tenemos el texto de Santiago, que en Santiago capítulo 2, los versículos del 14 al 17, Santiago aborda un tema sobre de esto, ¿verdad? Dice, ¿cómo me vas a mostrar tu fe si no tienes obras? Y entonces también ahí nos enseña que es verdad, no tenemos que hacer ninguna obra. Las obras no nos salvan, pero dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Parecen dos pensamientos opuestos en cuanto al concepto de lo que es la vida cristiana, pero la realidad, mis hermanos, es que cualquier obra que usted haga, la hace como producto de su salvación. Usted ya es salvo por fe, por gracia, por fe en Cristo es salvo, pero de gratitud usted hace las obras. Y si usted no hace ninguna obra buena, si usted no hace ninguna obra, entonces, ¿cómo va a ver la gente que usted ya es salvo? La fe sin obras es muerta en sí misma, dice Santiago. El otro concepto equivocado, mis hermanos, es el querer vivir una vida en perfección. Eso se llama perfeccionismo
o algunos también le llaman pietismo, es decir, vivir piadosamente. Y de hecho, mis hermanos, la historia nos enseña que muchos cristianos en la antigüedad se iban a lugares apartados para vivir en perfección. Creían ellos que viviendo en lo alto de una montaña, donde no había vecinos, donde no había negocios, donde no había cómo pecar, ellos vivirían una vida agradable a Dios. Pero como la palabra lo indica, mis hermanos, perfeccionismo. Estos hermanos que piensan que viviendo una vida perfecta, sin pecados, sin faltas, van a ser salvos, se les puede hacer una pregunta. ¿Quién puede vivir una vida perfecta, mis hermanos? ¿Quién puede vivir una vida sin cometer errores? Aunque nos vayamos a lo más alto de la montaña, nosotros somos por naturaleza, somos pecadores y vamos a pecar. La carne está en nosotros y nos inclina al pecado. Entonces no vamos a salvarnos ni vamos a vivir la vida cristiana buscando un perfeccionismo. Y fíjense que cuando digo perfeccionismo es porque la palabra nos da la idea de que se vive una vida sin errores. Y aquí yo quiero hacer la aclaración. Nadie es perfecto, solo Dios. Solo Dios es perfecto. Pero yo sí tengo que buscar hacer las cosas bien. Mi lucha como cristiano debe ser hacer las cosas bien. Tratar de hacerlas perfectas. No lo voy a conseguir, pero me esfuerzo por hacer todo bien. Y entonces, entendiendo que tampoco eso me va a salvar, pero que para agradar a Dios, para dar testimonio de lo que a Dios ha hecho en mi vida, yo quiero buscar perfección, una conducta buena, una vida apartada del mal, ¿verdad? Y gracias a Dios, mis hermanos, porque en la iglesia tenemos esa bendición de ver en las personas cómo voluntariamente, con sus 5 sentidos, se apartan de todo aquello que es incorrecto. Entonces, aquí estamos viendo esas ideas equivocadas. En la próxima lección vamos a responder a la pregunta, entonces, ¿cómo es la vida cristiana? Si no es porque me vista de alguna forma especial, si no es porque yo leo la Biblia y ora. La vida cristiana no es hacer obras. La vida cristiana no es vivir en perfección, pero entonces, ¿qué es en realidad ser cristiano? Para finalizar, trataremos de recordar este versículo que es uno entre muchos que hay en la Biblia que nos ayuda a entender qué es ser cristiano. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De ahí que volvemos al principio, ¿verdad? Nosotros ya somos salvos porque en un momento de nuestra vida confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador de nuestra vida. Creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y por eso somos salvos, por fe en Jesús. Tratemos de concluir nuestra reunión en esta ocasión memorizando Romanos 10:9. Que Dios les bendiga, mis hermanos.